que está aconteciendo, pero Dios sí lo sabe porque Él estaba viendo todo. Moisés, como no sabe nada, le dice: no, Señor, ten misericordia de este pueblo. Y Moisés allí arriba no sabía lo que estaba aconteciendo. Mira, y después le dice: desciende. Y cuando Moisés desciende, donde está el pueblo, ya él ve lo acontecido de que Dios quería destruir al pueblo. Porque en vez de adorar al verdadero Dios, estaban adorando imágenes. El pueblo de Israel sabía cuál era el verdadero Dios. Antes de salir de Egipto, ya ellos conocían a Dios porque Dios le mostró todas las plagas al pueblo de Egipto y lo que iba a hacer con ellos, porque el pueblo de Israel era el pueblo que tenía al verdadero Dios. Era un pueblo duro de corazón, que por más que el mismo Dios se le presentara enfrente y hablara, le daban la espalda a Dios y adoraban a otras cosas. Que por más que Dios nos vive hablando a través de su palabra, le estamos dando la espalda y somos duros de service. Que cualquier cosa que se nos dice, somos ñoños y no queremos ir a la iglesia. Nos estamos dejando dirigir por las emociones del corazón y no dirigir por el Espíritu de Dios. Está llamando al pueblo de que suba al Sinaí. Sube al Sinaí y habla con Dios. Dios te va a abrir los ojos espirituales. Dios te va a quitar ese corazón duro y te va a dar un corazón conforme a su voluntad. Pero cuando tú no subes al monte a hablar con Dios, cualquier cosa te va a afectar. Estaba en sus carnalidades, estaba en sus deseos y Dios estaba lejos de ellos. Hoy en día hay muchas iglesias donde Dios no habita en ese lugar, porque hay iglesias donde Dios no gobierna su vida, donde andan conforme a la carne y el pecado, y Cristo está lejos y el Espíritu Santo no está dentro de esos lugares. Y el pueblo de Israel no andaba en esa santidad. El pueblo de Israel andaba en sus deseos mundanos y paganos, satisfaciendo su carne. ¿Qué pasó? Que cuando Moisés bajó de arriba, no hubo muerte, porque estaban bien, y Moisés era el que estaba mal. Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Nuestro Dios añada bendición a su palabra, y que sea Él hablando siempre a nuestros corazones, porque Él anhela de nosotros lo que es esa salvación, y no quiere que nos perdamos, sino que entremos al reino de los cielos, junto con esa heredad que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Señor, abre los corazones, abre la mente y los pensamientos, y podamos absorber tu palabra en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Se pueden sentar, mis amados. Mi tema es: sube al Sinaí y habla con Dios. Bendito es el Señor. No dejes que la muerte llegue a tu casa. Bendito es el Señor. La palabra Sinaí podemos decir lo que es el lugar de revelación, o es el encuentro divino con Dios. Podemos ver que Moisés, Dios lo manda a subir al monte, pero no sube solo, sube con otra persona llamada Josué. No es el Josué que tenemos aquí, es aquel antiguo, antepasado,
que fue después el sucesor de Moisés. Mi tema con el propósito sube al Sinaí, porque hoy en día nosotros como pueblo escasamente estamos subiendo al Sinaí a hablar con Dios. Y estamos en tiempos extremadamente difíciles en el cual Dios quiere que nosotros estemos cerca de su presencia, para que Él nos pueda hablar y mostrarnos los tiempos en el cual debemos de estar apercibidos. Moisés, Dios lo llama y le dice: sube al monte, y allí Moisés va a aquel lugar, pero Moisés deja representante en el pueblo para no tenerlo desordenado. Cuando Moisés se va al monte y dura unos cuantos días, más de lo que vino, ya el pueblo comienza a desenfrenarse, aunque tenía personas a su cargo. Y comienzan a decirle a Aarón: mira, vamos a hacer algo para adorar a Dios. Pero no era directamente para adorar a Dios, sino para adorar dioses. E hicieron que Aarón hiciera un becerro de oro. Y ahí comenzaron a adorar a ese Dios, no al verdadero Dios. Y cuando esto acontece, que Dios está hablando con Moisés, le dice: mira, yo voy a destruir a este pueblo. Pero Moisés no sabe lo que está aconteciendo, pero Dios sí lo sabe porque él estaba viendo todo. Y Moisés, como no sabe nada, le dice: no, Señor, ten misericordia de este pueblo. Y Moisés allí arriba no sabía lo que estaba aconteciendo. Cuando Moisés allí en el Sinaí se mete con Dios, Dios hace cosas maravillosas con su vida y después le dice: desciende. Y cuando Moisés desciende donde está el pueblo, ya él ve lo acontecido de por qué Dios quería destruir al pueblo. Porque en vez de adorar al verdadero Dios, estaban adorando imágenes. El pueblo de Israel sabía cuál era el verdadero Dios. Antes de salir de Egipto, ya lo conocían a Dios, porque Dios le mostró todas las plagas al pueblo de Egipto y lo que iba a hacer con ellos, porque el pueblo de Israel era el pueblo que tenía el verdadero Dios. Y cuando el pueblo de Israel vio todas las plagas, sabía que no había otro Dios como el de Israel. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Era un pueblo de dura cerviz, duro de corazón, que por más que el mismo Dios se le presentara enfrente y hablara, le daban la espalda a Dios y adoraban a otras cosas. Y eso nos pasa a nosotros como pueblo de Dios, que por más que Dios nos vive hablando a través de su palabra, le estamos dando la espalda y somos duros de cerviz, somos duros de corazón. Que cualquier cosa que se nos dice, somos ñoños y no queremos ir a la iglesia. Porque la ñoñería está gobernando nuestras vidas. Nos estamos dejando dirigir por las emociones del corazón y no dirigir por el Espíritu de Dios. Y Dios está llamando al pueblo de que suba al Sinaí. Sube al Sinaí y habla con Dios, y Dios te va a abrir los ojos espirituales. Dios te va a quitar ese corazón duro. Y te va a dar un corazón conforme a su voluntad. Y que cualquier cosa que se diga tú no vas a hacer caso, porque tú estás con Dios y Dios va a estar contigo y te va a decir: ten paz porque yo estoy aquí. Aleluya. Pero cuando tú no subes al monte a hablar con Dios, cualquier cosa te va a afectar. El pueblo de Israel no estaba en el Sinaí allá arriba, estaba en sus emociones, estaba en sus carnalidades, estaba en sus deseos, y Dios estaba lejos de ellos. Hoy en día hay muchas iglesias donde Dios no habita en ese lugar, porque viven en sus deseos carnales. Son iglesias donde Dios no gobierna su vida, donde andan conforme a la carne y el pecado, y Cristo está lejos y el Espíritu Santo no está dentro de esos lugares. Porque cuando tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos va a decir: no hagas esto, no camines así, no hagas aquello, porque quiere que andemos en santidad. Y el pueblo de Israel no andaba en esa santidad. El pueblo de Israel andaba en sus deseos mundanos y paganos, satisfaciendo su carne y no satisfaciendo las cosas del Espíritu. Cuando nosotros subimos al Sinaí, no va a haber muerte en nuestra casa. ¿Qué pasó? Que cuando Moisés bajó de arriba, no hubo muerte. Hubo muerte porque muchos desobedecieron. Pero porque ellos decían que ellos eran los que estaban
Moisés era el que estaba mal. ¿Y qué pasó? Muerte repentina en todos ellos. Acontecieron más muertes en el pueblo de Israel, porque muchos se levantaban en contra de Moisés diciendo: ¿y quién eres tú que solamente Dios te va a usar aquí? ¿A nosotros también? ¿Quiénes fueron esos? Coré, Datán y Abiram. Se levantaron ellos y 200 y tantos diciendo que ellos también eran dirigidos por el Espíritu Santo, y cogieron incienso. Lo que se podían coger en el incienso eran los levitas, los sacerdotes, que podían encargarse, dirigidos por el Espíritu de Dios, para ungir. Pero Coré, Datán y Abiram cogieron un grupo y cogieron incienso sin la cobertura del Espíritu Santo, y le dieron a entender a Moisés que ellos estaban bien, que ellos eran encargados y dirigidos por Dios. ¿Y qué pasó con ellos también? Porque blasfemaron contra el siervo de Dios, contra el hombre de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Ustedes se lo saben, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dígamelo usted. Con Dios no se relaja. Sube al Sinaí y ve allí, muestra tu pecado. Sube allí si no estás bien y habla con Dios para que Dios tenga misericordia de ti y de tu familia, para que no llegue la muerte a tu casa. Cuando la muerte llega a nuestros hogares, ahí cuando queremos buscar a Dios, es cuando nos queremos arrepentir, es cuando queremos cambiar, porque ya la muerte pasó a nuestros hogares. Pero Dios nos dice con tiempo: sube al Sinaí y habla conmigo, que yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar, yo te voy a bendecir, yo te voy a fructificar. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios muchas veces nos está hablando y no estamos escuchando la voz de Dios. No queremos escucharla porque tenemos otras prioridades. Yo tengo 3 testimonios de 3 personas diferentes, y después que le aconteció todo, era que se metían con Dios. Cuando Dios siempre nos está hablando, y a veces decimos: no, Dios no me habla. Dios siempre nos está hablando. A todos. Niños, niñas, pastores, misioneros, líderes, miembros, a todos Dios nos habla. Cuidado, no vayas por ahí, no camines por aquí, no hagas esto, no hagas aquello. Y decimos que Dios nos ha hablado. Después, cuando nos pasa lo que nos pasó, el Señor nos revela que nos había hablado. Y ahí cuando venimos aquí: Señor, ten misericordia. Hay una señora que en mi país siempre me contaba testimonios, y me dice una que había una señora que le pedía hijos al Señor y no tenía, y el Señor le abrió la matriz y tuvo 2 niñas gemelas. Era una mujer que buscaba a Dios, y Dios le abrió su vientre, y esa mujer tuvo 2 niñas preciosas. Esa mujer, cuando tuvo a las 2 niñas, le dio más prioridad a ella que a Dios. Y esa mujer dejó de congregarse porque las niñas, cualquier cosita, estaban en casa y no salía con ella a la casa del Señor, sino que salía con ellas muchas veces al parque, a cualquier sitio, porque eran más importantes que Dios. Y Dios le comenzó a decir: sierva, te voy a quitar lo mejor, te voy a quitar lo que tú más amas. Y Dios diciéndole: sube al Sinaí que quiero hablar contigo, sube al Sinaí que te quiero levantar, sube al Sinaí porque te quiero restaurar. Y ella descuidada, porque sus hijas eran unas joyas. Y las niñas comenzaron a crecer, y a los 2 años, Dios, por más que le habló, 2 años tenían las niñas, y las encontró muertas en casa. No murieron por nada, sino de estado natural. Niñas pequeñas. ¿Y qué pasó con ella? Se metió en casa a sufrir, no quería comer, no quería hacer nada. Y Dios le dijo: yo te dije a ti muy claro que te iba a quitar lo que más amas, porque no me estabas buscando como lo hacías antes. ¿Qué ella hizo después de ese acontecimiento? Volvió a la iglesia a buscar a Dios. Y se arrepintió y le pidió perdón al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le volvió a dar 2 hijos varones. Pero ¿qué pasó ahora? Ella no dejaba de ir a la iglesia.
Ella no dejaba de congregarse porque ella dijo: Señor, lo que más amo eres tú, y si tú me lo diste, tú también me lo puedes quitar. Cuando tú le das lo mejor de ti a Dios, Señor, yo voy a dejar a mi familia y me voy a ir al Sinaí, y el Señor va a cubrir a tu familia, va a cubrir a tu casa y la va a hacer prosperar. Pero es cuando tú subes a Dios y dependes totalmente de Él. Pero si tú dejas a Dios a un lado, no creas que Dios va a obrar en tu familia. En vez de ir en mejor, irá de mal en peor. Yo te lo advierto, el primer lugar es Dios. Si tú quieres ver a Dios en tu casa, en tu familia, en tu hogar, obrando prosperidad, gozo, alegría, estabilidad matrimonial, el primer lugar es Dios. Porque si no, va a haber muerte en tu casa. Dios te va a quitar lo que tú más amas. Otro testimonio. Una mujer que era muy temerosa de Dios, como comenzó a crecer posicionalmente y se compraba las mejores cosas. Y en la iglesia los hermanos la tocaban y no les gustaba porque se sentían que le ensuciaban. Se congregaban muy poco porque materialmente era una mujer que no quería que nadie le tocara las vestimentas, que eran ropas muy caras y zapatos muy caros. Y Dios diciéndole: tú me buscabas en la necesidad, me dijiste que te supliera, yo te suplí, pero ahora no me estás dando el primer lugar. Te voy a gritar lo que más amas. ¿Usted cree que nada más amamos nosotros a nuestros hijos o a nuestros padres? No, amamos muchas cosas materiales. Y esta mujer, en un momento determinado, su habitación, porque ella tenía familia, cogió fuego. Y en la parte de ella, todo lo que era de ella se quemó. Lo de la familia no. Y cuando le aconteció todo esto, ya ella no tenía nada que ponerse. Sufrió tanto por esa vestimenta que ya no quería ir a la iglesia por lo que le pasó, y dijo que Dios era el culpable. Cuando Dios le dijo: oye, no me estás dando el primer lugar, te voy a quitar lo que más amas. Y ella amaba las cosas materiales de este mundo. ¿Y qué pasó? Esta mujer, en la profundidad de la depresión, escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿te acuerdas que te dije que te iba a quitar lo que más amas? No eran tus hijos, era el amor a las cosas materiales. Así que levántate y vuelve y reconcíliate conmigo si quieres que yo te bendiga. Esa mujer, en depresión, iba a la iglesia, se sentaba en el último lugar y se ponía a llorar, a llorar y a llorar, porque ya no tenía nada. Y las mujeres de la iglesia, como veían la situación que ella tenía, comenzaron a darle ropa, pero no de esa ropa como la que ella tenía, sino ropas sencillas. Y el Señor en esa parte también la rompió y le dio a entender que el amor a lo que ella tenía no era lo que la iba a bendecir, sino el amor que había entre todos ellos, que se lo transmitieron a ella, diciéndote: las cosas de este mundo no prevalecen, se deshacen. Así que lo que ellos tienen y te están dando, lo están haciendo por amor. Así que tú comienzas a amarme y a no depender de las cosas de este mundo. Esta mujer aprendió una experiencia y aprendió a valorar las personas que estaban en la iglesia a su alrededor, porque las menospreciaba, no quería que ninguno se le acercara porque no estaban a su nivel. Y aprendió a ser humilde, aprendió a amar a las mujeres de la iglesia, sintió total apoyo, sintió total compañía. Ella comenzó a ver el amor de Dios en la iglesia. Si hubiese estado en el mundo, no lo iba a comprender ni lo iba a entender, porque nadie se iba a acercar a darle una vestimenta. Pero en el evangelio todo es diferente, porque cuando hay alguien que está en esa situación, la iglesia se vuelca y va y le da el apoyo. Y hoy esa mujer ya no es la misma. No es la misma vanidosa, es una mujer transformada. Y mujeres le siguen en el sentido de que tiene un equipo de mujeres que son humildes. Ella aprendió la humildad del reconocimiento, que todo lo que ella tenía venía de parte de Dios y vuelve a Dios.
Los hijos no son tuyos, son de Dios. La mujer no es tuya, es de Dios. El hombre no es tuyo, es de Dios. Así que sube al Sinaí y dile al Señor que tú le vas a dar lo que más amas. Otro testimonio, y es el último. Un hombre que también no estaba bien económicamente y tenía una familia, y era un hombre que buscaba a Dios, un devoto en la devoción, en la búsqueda, en la confianza, y era un ejemplo a seguir en la iglesia. Y él clamaba a Dios, y Dios comenzó a subirlo de nivel. Era un empresario. Y este hombre, en el lugar que estaba, un día acontece que le dicen al jefe que hubo un robo, un fraude bien grande. ¿Y saben a quién acusaron? Porque este hombre, al comenzar a subir de nivel, dejó de buscar a Dios. Dejó de subir al Sinaí y hablar con Dios para que Dios lo dirigiera. Porque cuando uno es pobre, uno siempre está diciéndole a Dios: dirígeme en esto, dirígeme en aquello, dirígeme en lo otro. Pero cuando ya tenemos el amor al dinero, nos olvidamos de Dios. Y ya no nos dirige Dios, nos dirige el dinero. El amor al dinero, trabajamos tanto que estamos cansados para congregarnos. Estamos cansados para servir a Dios. Estamos cansados para darle lo mejor a Dios, porque el trabajo es lo mejor que nos ha acontecido. Y este hombre, cuando se descuidó, el fraude que hubo, dijeron, fue fulano de tal, el que hizo el fraude. Él sabía que no lo había hecho, pero un hombre que ya se había descuidado de su vida espiritual y su relación con Dios por el amor al dinero. Y este hombre, en el mismo momento que dicen que él fue el que hizo el fraude, ese mismo día lo echan sin dinero, sin sueldo, sin indemnización, sin un duro en los bolsillos. Aleluya. Y se fue a su casa teniendo una familia, el cual empezaron los procesos más difíciles todavía, porque él no dependía de Dios, sino del amor al dinero y del buen trabajo que tenía. Se había descuidado de Dios y se había dejado de congregar en la iglesia. Tal vez 1 o 2 veces al mes se congregaba. Y cuando comienzan a pasar procesos difíciles en su hogar, en su familia, que ya no tenía cómo suplir su hogar, porque el hombre, como estaba ya bien económicamente, tenía un fondo. Pero cuando se le comenzó a acabar ese fondo, ¿qué usted cree que hizo? Empezamos a congregarnos. ¡Chuplum! Ahí con un moco tendido. Señor, mira lo que me ha pasado. Pero ya había pasado un tiempo en el cual se había dicho que él había hecho un fraude y él no había cometido nada de eso. Y él viene a la iglesia y comienza a buscar a Dios. Señor, tú sabes que yo no hice nada de eso. Como era un empresario y había acontecido por aquí y por allá que él había hecho un fraude en las empresas, no lo querían recibir porque lo consideraban un ladrón. Cuando este hombre comienza a meterse con Dios, comienza a meterse en ayuno y oración por días, terminaba los ayunos, volvía y volvía a los ayunos, lo dejaba y volvía a los ayunos. Comenzó a meterse con Dios, comenzó a subir al Sinaí para que Dios le hablara, para que Dios lo perdonara por su desobediencia. Y cuando Dios le dijo: baja del Sinaí, que yo voy a resolver. Él tenía el hombre 3 o 4 años en la casa del Señor y su familia en necesidad, y la iglesia suplía parte de sus necesidades. Cuando él mismo había dejado a un lado la iglesia lo arropó. La iglesia, parte de su sustento, cada hermano iba y le llevaba algo a la familia. Y cuando este hombre, Dios le dice: baja del Sinaí, que yo voy a hablar. Un día él está en casa con la familia orando. Brinde el aplauso a Cristo. Un día orando en familia, lo llaman y era el jefe de la empresa donde lo habían echado. Fulano, te estoy llamando porque quiero hablar
contigo. Y él le dice: jefe, es que yo nunca hice fraude, yo nunca hice nada malo, yo fui un hombre correcto haciendo mi trabajo. Y el jefe le dice: por eso te estoy llamando, quiero que vengas a la empresa, que quiero hablar contigo. Cuando el hombre va a la empresa y está su jefe y otros jefes más, se sienta con él a hablar. Y el hombre llorando le dice: yo soy un hombre cristiano, yo sirvo a Cristo, yo nunca he hurtado, yo nunca he robado, yo nunca he hecho fraude, yo siempre he sido un hombre correcto. Y cuando el hombre le dice eso, el jefe le dice: sabemos que lo eres, porque hemos estado indagando todo y vimos que dos compañeros tuyos habían falsificado un papel con tu firma, dando a entender que fuiste tú, pero tú no fuiste. Nosotros buscamos abogados y todos estos años que no nos viste, era buscando la forma de cómo solucionar de que tú habías sido un hombre correcto. Y ahora vuelves a la empresa con una posición mayor. Porque el hombre empezó a depender de Dios. El hombre se dejó caer en las manos de Dios. El hombre en sus momentos duros y difíciles fue allí al Sinaí. En tus momentos mejores tú tienes que ir al Sinaí para que Dios gobierne tu casa, para que Dios gobierne tu trabajo, para que Dios gobierne tu familia y no llegue la muerte a tu casa. Como ese hombre dependía totalmente de su trabajo, Dios se lo quitó para que él aprendiera a depender de Dios. Dios nos quita muchas cosas para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Y ese hombre, cuando fue puesto en la mejor posición, una de las cosas que digo: mire, yo voy tal día a la iglesia, y esos días no se tocan. Y el jefe le dijo: pues vamos a hacer un acuerdo. Los días que te toca ir a la iglesia no vas a venir a trabajar, pero los días que no te tocan tienen que estar aquí. Y él le propuso esa propuesta, y ese hombre hasta el día de hoy no es cualquier cosa, porque puso a Dios primero. En tu casa, en tu vida, en tu hogar, pon a Dios primero y no dejes que la muerte llegue a tu casa, sino que ve al Sinaí como Moisés y va ungido y lleno del Espíritu Santo para hablar palabras de vida. Porque Dios te llamó no para estar sentado en un asiento, sino para bajar del Sinaí lleno de palabras de Dios para darle a otro que la va a necesitar. Pero tú estás ahí sentado, absorbiendo las palabras, y esa palabra pudriéndose dentro de ti porque no se le estás dando a otro que la necesita. Así que, iglesia, levántate y sube al Sinaí donde está Dios. Dios te va a hablar y te va a mostrar los tiempos por adelantado, y tú vas a ser de bendición para otros. Al nombre de Cristo. Hasta aquí ha sido mi pequeña exhortación. Vamos a orar para darle gracias al Señor y que nosotros seamos de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Oh Cristo vivo, Rey de Reyes, Señor de Señores. En esta hora, gracias. Gracias porque tú eres misericordioso para conmigo, para con cada uno de nosotros. Tú quieres, Señor, que siempre subamos al Sinaí y tenemos lo mejor. Señor, que nuestra prioridad sea tú, que lo que más amemos sea tú. Gobierna nuestra vida, gobierna nuestros hogares, porque no queremos que la muerte llegue a nuestra casa, sino que nosotros podamos ser de bendición para otros. Vamos a fructificarnos, crecer en el nombre de Jesús. Bendito es el Señor. Nuestro amado pastor con cada uno de nosotros.